En cualquier otro país civilizado del mundo, se recordaría a una personalidad militar tan exitosa como Hans Joachim Marsella. Durante su corto periodo de su existencia terrenal, no solo fue el principal piloto de caza en el escenario de guerra africano, sino que también, con sus victorias aéreas, se mantuvo invicto en la cima. Ahora, en Alemania, desde hace tiempo, no solo se ha puesto de cabeza toda lógica económica, sino que después de la exitosa marcha de los ignorantes por las instituciones, también la física ha sido afectada. Porque, por ejemplo, cuando un globo explota ruidosamente, el estallido disminuye continuamente en intensidad a medida que aumenta la distancia, hasta que se desvanece en el infinito y se convierte en un simple recuerdo. Funciona así de simple, pero no en Alemania. Porque desde que se disparó el último tiro, en el último día de la Segunda Guerra Mundial, el estruendo del disparo, en contra de toda regla física y de manera lógicamente inexplicable, no se vuelve más silencioso, sino al contrario, cada día más y más fuerte, acompañado de interpretaciones cada vez más extrañas de una industria de historia, historiadores y editores que ganan su pan de cada día con ello. En 1975, Georg Leber le dio a la Escuela de Distrito Inferior de la Fuerza Aérea en Apen el nombre de Cuartel Marsella. Y 36 años después de que se le diera el nombre a la Escuela de Distrito Inferior, la Fuerza Aérea justifica la retirada del nombre Marsella de la entrada del cuartel. En su declaración oficial, una evaluación centrada solo en logros militares ya no es válida considerando los estándares actuales. Marsella estuvo involucrado como piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial, en una guerra de agresión y exterminio, un crimen causado por la Alemania nacionalsocialista. Por lo tanto, según la comprensión actual de las tradiciones, ya no es adecuado que él sea el homónimo de un cuartel de la Bundeswehr. A quien sea responsable de un texto así, se le recomienda encarecidamente que se informe sobre las biografías de los altos oficiales de la Wehrmacht que han sido honrados por la Bundeswehr desde sus inicios y que formaron parte de la resistencia militar. Lo que estos señores hicieron primero para preparar la guerra y luego durante la guerra, probablemente para aportar su parte a la victoria final. Probablemente, en 2011, el texto sobre Marsella dio un gran impulso a las carreras de los ágiles militares de la Fuerza Aérea, pero desquitarse con un capitán de la Fuerza Aérea de 22 años caído en combate fue y sigue siendo un acto deshonroso. De todas formas, el 24 de noviembre de 2021, el cuartel fue renombrado como Cuartel Jürgen Schumann, en memoria del capitán de la Fuerza Aérea asesinado por terroristas. Eso se puede leer después en un comunicado oficial de la Escuela del Subdistrito. Por supuesto, Marsella no es considerada persona non grata y sigue estando vinculada a la historia del lugar. Eso, al igual que en el caso de Molders, se debe únicamente a la cobardía del mando de la Fuerza Aérea. Dejarse manipular por profesores de izquierda del Instituto de Investigaciones de Historia Militar de Friburgo y por políticos profesores como osos bailarines, y encima agradecerles con un gruñido. A todo este asunto se suma el informe del historiador estadounidense y biógrafo de Marsella, Roberto Teite, quien a principios de los años 90 visitó el Museo del Cuartel de Marsella para fotografiar la condecoración de Marsella para su libro. En esa ocasión le dijeron que habían robado la cruz de la guirnalda de Caballero de Marsella. Pero ¿quién era este joven que causaba tanto revuelo? Para lograr entender a aquel hombre llamado Hans Joachim Marsella, conocido como Jochen y luego la Estrella de África, es necesario adentrarse en su infancia, juventud, entorno, tentaciones y época en la que vivió. También hay que tener en cuenta la competencia entre los pilotos. Y finalmente, siempre revisar lo que se ha dicho o escrito sobre él. Por ejemplo, la declaración de otra persona. Con Marsella como teniente en el frente africano, en el escuadrón de caza 27 del as de la aviación alemana Werner Schröer. Él le había confirmado a Marsella que era el piloto de combate más asombroso y genial
que había visto jamás. Pero también lo puso en perspectiva cuando dijo que también había tenido mucha suerte en varias ocasiones. Él podía lanzarse a una pelea de 10 contra 1 sin pensárselo 2 veces. A menudo solo, mientras lo intentábamos alcanzar, él rompía todas las reglas básicas de combate. En cambio, el austriaco Eduard Edu Neumann, que terminó la guerra como coronel, fue presentado en 1941 como capitán Marseille en el primer grupo del escuadrón de caza 27 desplegado en África. Fue más allá en su evaluación cuando, después de que él se presentara con otros jóvenes pilotos de reemplazo, escribió sobre él en muchos aspectos militarmente indisciplinado Jochen Marseille. Debido a sus documentos personales, tal vez Marseille fue observado un poco más críticamente que los otros 9. Seguramente él también lo sintió, porque en los primeros días en África a menudo se le veía vagando solo y ensimismado por el terreno desértico de Gazala. Como confesó más tarde, durante estos paseos se dedicó intensamente a los problemas del vuelo de caza y se preparó tácticamente para sus combates aéreos. Más adelante, hablaré sobre la declaración de Neumann, porque demuestra que uno no se convierte en un as de la aviación simplemente ignorando todas las reglas básicas. Hans Joachim Marseille nació el 13 de diciembre de 1919 en la calle Berlín, 164 en Charlottenburg, que desde 1920 se convirtió en un distrito de Gran Berlín. Su padre fue oficial de policía, y luego de transferirse a Wehrmacht en 1935, se convirtió en general de división Siegfried Marsella. Él se divorció de su esposa Charlotte. Aquí aparece el teniente primero Jochen Marsella con su madre, cuando él y su hermana Ingeborg, 2 años mayor, aún eran niños. Hans Joachim casi muere de gripe española. Mientras que la hermana, al parecer, tuvo una buena relación con el padre más adelante, la de Jochen con él era tensa. El 29 de enero de 1944, el general mayor Marsella, como comandante de la comandancia local 324 en Kursk, en Novoselsky, Ucrania, a 45 kilómetros al norte de Petrikov, murió en un ataque partisano. Descansa con otros 20.412 soldados alemanes en el cementerio militar de Verjosa, Bielorrusia. Después del divorcio, los niños se quedaron con la madre, quien, además de clases de equitación, le permitió recibir formación clásica en piano. Después, Hans Joachim Marsella tenía una gran colección de discos, incluyendo jazz americano. Cuando luego fue piloto de caza en el norte de África, para él solo había una canción favorita del grupo cubano Lecuona Cuban Boys, que se reproducía en su tienda prácticamente las 24 horas del día. Se llamaba Rumba Azul. Esta canción se tocó para él por última vez en su funeral. Hans Joachim Marsella era un chico travieso en la escuela, pero cuando algo le interesaba, se dedicaba por completo. Después de graduarse del gimnasio Príncipe Heinrich en Berlín-Schöneberg, completó los 6 meses de servicio obligatorios del Reich para todo alemán, entre marzo y agosto de 1938. Luego, en octubre, ingresó voluntariamente a la Luftwaffe como aspirante a oficial, donde primero recibió la formación básica de infantería en la sección de reemplazo de aviadores 17 en la base aérea de Quedlinburg. Cuando le expresó su interés en la formación de piloto a su padre, quien entonces servía como coronel a cargo del comando del Distrito Militar de Bremen II, su padre le allanó el camino, comenzando su entrenamiento el 1 de marzo de 1939 en la Escuela Aérea de Guerra 4, establecido en Fürstenfeldbruck. Joachim Marseille recibió su primer entrenamiento de vuelo, pero incluso allí destacó por numerosas faltas disciplinarias. Así fue como el joven berlinés, al igual que las generaciones anteriores a él, se emborrachaba una y otra vez. Sin embargo, esto sucedía a menudo antes de los vuelos de entrenamiento. Normalmente, un comportamiento así en tiempos de paz habría resultado en la expulsión inmediata de la formación de pilotos. Pero primero, ya era tiempo de guerra y segundo, en Alemania no había abundancia de buenos pilotos. Por eso,
junto con otros aspirantes de Fürstenfeldbruck, fue enviado para continuar su formación en la escuela de Caza 5 en Schwechat, donde recibió, entre otras cosas, entrenamiento adicional del destacado capitán austríaco Julius Arrighi, que fue el número 2 de Austria en la Primera Guerra Mundial, con 32 victorias aéreas y, entre otras cosas, fue el suboficial más condecorado del antiguo ejército común, habiendo sido galardonado con la medalla de oro al valor 4 veces. Pero incluso Arrighi no pudo evitar castigar repetidamente a Marsella con advertencias, aunque al mismo tiempo reconoció su gran talento como piloto. El 13 de marzo de 1939, José Marsella fue nombrado cadete y el 1 de mayo ascendido a cadete cabo. El 1 de julio ascendió a cadete suboficial y el 1 de noviembre de 1939 a alférez. El 1 de febrero de 1940, a Marsella se le otorgó la insignia de piloto. Luego, el 18 de julio, había terminado la escuela de caza Kunto con una calificación sobresaliente. Al principio, fue asignado a la unidad de caza suplementaria de Merseburg, que estaba estacionada en la base aérea de Merseburg Oeste desde febrero de 1940 y que hasta noviembre de 1940 estaba encargada de la defensa de las fábricas de Leuna. Aquí se producía gasolina sintética. El 10 de agosto de 1940, el alférez Marsella fue transferido al Lergeschwader II en la costa del canal. A partir del 22 de agosto, sirvió en el primer grupo de batalla. Participó en la batalla aérea por Inglaterra con el primer grupo de caza en Calais. En su primera misión, el 24 de agosto, logró su primera victoria aérea sobre un Hurricane Mark I en Kent. Pero tras ser elogiado por el Führer del primer grupo, el Oberleutnant Herbert Elefeld, también fue reprendido por abandonar a su compañero de ala en combate, lo que, según Elefeld, lo convertiría en un mal compañero de equipo. Pero ya en la siguiente misión, el 9 de septiembre, Marseille logró su segunda victoria aérea, por lo que fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. El 17 de septiembre, después de su quinta victoria aérea, recibió la Cruz de Hierro de primera clase. En los meses siguientes, recibiría muchos más premios y condecoraciones. El 3 de octubre de 1941, recibió la Copa de Honor por logros especiales en la guerra aérea y poco después, la Daga de Honor del Ejército. El 24 de noviembre de 1941, la Cruz Alemana en oro. El 22 de febrero de 1942, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 6 de junio de 1942, las Hojas de Roble. El 18 de junio, las Espadas. Y el 2 de septiembre de 1942, como cuarto premio de la historia, los Diamantes. En agosto de 1942, recibió la insignia de piloto y observador en oro, con diamantes, y luego la insignia de piloto italiana. El 18 de agosto de 1942, siendo uno de los 2 soldados alemanes, recibió la medalla italiana de oro al valor. Le siguió la escarapela de vuelo de combate para cazadores en oro, con el número de misiones 300, el 7 de junio de 1943 la banda de Manga África. Finalmente, 6 menciones en el informe del alto mando de la Wehrmacht, tal como la del jueves 18 de junio de 1942. El Oberleutnant Marsella derribó 10 aviones enemigos en 24 horas en el norte de África, alcanzando un total de 101 victorias aéreas. El 30 de noviembre de 1962, el ministro de Defensa italiano Giulio Andreotti ordenó que se entregara la medalla italiana de valor en oro, que es muy rara, a las familias de los 2 únicos alemanes que la recibieron. Hans Joachim Marseille, caído el 30 de septiembre de 1942, y el piloto alemán con 135 victorias aéreas, que cayó en África el 23 de marzo de 1943, el capitán Joachim Müncheberg debía recibir un pago único de 1.500 marcos. A principios de octubre de 1940, después de su 7ª victoria aérea, el alférez Marsella fue transferido a la 4ª escuadrilla del segundo grupo del ala de caza, 52. En este ala de caza, ubicada en el estrecho de Calais frente a Gran Bretaña,
también estaba el futuro portador de las hojas de roble. Con espadas para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y 301 victorias aéreas, fue el segundo piloto de caza más exitoso de la historia. El teniente Gerhard Barkhorn, originario de Königsberg en Prusia Oriental, aquí como mayor en la Bundeswehr, llegó a ser general de división. El hermano de Barkhorn, Helmut, cayó como sargento cadete en los primeros días de la campaña de Francia. Su hermano menor Dieter, de 43 años como teniente y piloto en el frente occidental, y su padre como soldado del Volkssturm durante la batalla por Königsberg. El cuarto grupo estaba dirigido por el Oberleutnant Johannes Steinhoff, quien durante la guerra fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con hojas de roble y espadas, y más tarde fue inspector de la Fuerza Aérea de la Bundeswehr. Aquí está con su esposa y portando sus grandes condecoraciones en una recepción en París. Pero justo después de que Marsella informara a Steinhoff, en octubre de 1940, en poco tiempo, surgió una fricción entre estos dos personajes completamente diferentes. Esto se debió nuevamente a la falta de disciplina de Joachim, quien incluso una vez tomó prestado el Kübel de Steinhoff, para luego regresar horas después, con una fuerte inclinación y acompañado de dos damas, en parte desnudas, al alojamiento. El mundo femenino fue muy importante para el joven berlinés. Se dice que le tomó el gusto gracias a su padre, a quien no le gustaba que su hijo estuviera solo en compañía de su madre y su hermana mayor. Después de eso, salió una noche con Joachim a recorrer la ciudad. Luego entraron a un bar nocturno, donde le presentó a algunas damas. El resto lo pueden imaginar, si crean en los relatos e insinuaciones. Luego, Jochen Marsella tuvo, entre otras, unas romances con Leni Riefenstahl, la esposa de un general alemán, la cantante italiana Nila Pizzi, una condesa húngara y la actriz sueco-alemana Sarah Leander, y así sucesivamente. El hecho es que el joven piloto, al principio desconocido pero bendecido con bastante testosterona, perseguía a cualquier ser femenino, tanto que si yo no me subía rápido a un árbol, también me alcanzaba. Las celebridades de aquella época eran su principal objetivo, pero cuando Joachim se fue haciendo cada vez más famoso y la propaganda lo descubrió como un atractivo modelo militar, todo empezó a salirle de maravilla al apuesto portador de la Cruz de Caballero, porque a partir de ese momento las mujeres competían por tener una cita con él, lo cual, ¿quién podría culparlo?, supo aprovechar muy bien. Pero durante su tiempo en el cuarto grupo debió haberse excedido tanto que Steinhoff lo reprendió. El 24 de diciembre de 1940 dispuso su traslado al Jagdgeschwader 27. Después, incluso el controvertido Steinhoff describió al joven playboy berlinés. Marsella era extremadamente guapo, era un piloto muy talentoso, pero era poco confiable. Tenía novias por todas partes, y ellas lo mantenían tan ocupado que a veces tenía que recibir prohibición de salir por agotamiento. Su manera a veces irresponsable de cumplir con sus tareas fue la razón principal por la que tuve que pedir su traslado. Pero tenía un encanto irresistible. Cuando Marsella se presentó a principios de enero de 1941 en el primer grupo del Jagdgeschwader 27, dirigido por el capitán Eduard Edu Neumann, ya tenía una reputación que no era precisamente favorable. El primer grupo había sido trasladado a Döberitz desde noviembre, después de la costosa batalla aérea de Inglaterra, para reponerse durante 3 meses hasta febrero de 1941, a 25 kilómetros al oeste de Berlín. Marsella siguió con su extravagante comportamiento. Una vez, cuando tenía la vejiga llena mientras volaba, simplemente aterrizó en la autopista del Reich entre Magdeburgo y Braunschweig para orinar. Una vez más, Eduardo Neumann. Su cabello y su lista de sanciones eran igual de largos. De los 7 derribos que reportó en combates a lo largo del Canal de la Mancha, 4 no fueron confirmados, un porcentaje demasiado alto. Además, era berlinés de verdad. En su intento de llamar la atención, no dudaba en hablar de las muchas chicas con las que se había acostado, incluyendo a una actriz famosa. Era impulsivo, temperamental y rebelde. 30 años después lo habrían llamado un playboy, pero a pesar de todas las críticas,
Naumann, cuyo puesto de mando era un antiguo vagón de circo y al que llamaban el colorido escenario de Naumann, también avanzó rápidamente. El veneno de Marseille. En febrero de 1941, el escuadrón de caza 27 se mudó de Dobritz al norte de África. Marseille fue el 1, ascendido a Oberfenrich en marzo y a teniente el 1 de abril, efectivo el 16 de junio. En el escuadrón 27, él siempre volaba un Me-109 amarillo número 14. Ya lo mencioné antes, que el superior de Marsella en África, Eduardo Neumann, lo había visto retraído en los primeros días. Esto, por supuesto, también se debió a que, después de echar un vistazo a los papeles personales del piloto recién asignado, probablemente le dio una reprimenda anticipada como saludo. Y el compañero piloto de Marsella, Schröer, describió más tarde sus primeros días así. Traía una reputación militar muy mala y era antipático. Intentaba presumir y consideraba muy importantes sus conocidas amistades con muchas estrellas de cine. Pero esa era solo una faceta del Marsella, que por fuera lucía tranquilo, con casco británico y mandolina. Porque en realidad, debido a sus experiencias tempranas en la vida, era inseguro y vulnerable. Para colmo de males, su carrera como piloto de caza en África también había comenzado con un fracaso. En su primera misión, fue derribado y aterrizó de emergencia en el desierto. Pero tal vez esa experiencia fue precisamente de importancia crucial para sus victorias posteriores, porque entendió que no debía librar un combate aéreo solo con audacia, sino también con reflexión y su táctica especial. Después de haber interiorizado esto, comenzó también su ascenso meteórico. En muy poco tiempo, no solo se convirtió en el piloto de caza más exitoso del frente africano, sino en el piloto de caza alemán más exitoso de todos. Pero aparte de sus dones casi sobrenaturales en el combate aéreo, Marsella también tenía la energía para estudiar una y otra vez la filosofía del combate aéreo y siempre explorar nuevas posibilidades tácticas. Quien quiera saber más sobre cada una de sus victorias, en total derribó 158 aviones aliados en sus 388 misiones de combate. Puede encontrar información exhaustiva al respecto en Internet. Sin embargo, es menos conocido el tipo de fascinación que ejercía durante sus combates aéreos sobre los compañeros que volaban con él. Existen relatos de otros pilotos de caza exitosos que volaron con él, pero que interrumpían brevemente sus propios combates aéreos para, hipnotizados, observar los derribos consecutivos y rapidísimos de Marsella. Así, en un solo día, el primero, en septiembre de 1942, en 3 misiones, derribó 17 aviones enemigos. Mientras escoltaba por la mañana a los Ju-87 Stukas hacia El Taqwa, en Libia, derribó 2 cazas Hurricane y 3 Spitfire. Luego, por la mañana, en la zona de Al-Amhale, derribó 7, 40 Getty Hawk, y por la tarde, como escolta de bombarderos en camino a El Imajid, otros 5 Hawker Hurricane. Mientras tanto, se transformó de un egoísta indisciplinado a un buen líder de la tercera escuadrilla, cuya mayor preocupación era no perder a ninguno de sus pilotos. De hecho, su escuadrilla tuvo muy pocas bajas y él todavía era capaz de hacer una travesura. Incluso Werner Schröer, con 61 victorias aéreas confirmadas y junto a Marseille, el piloto alemán más exitoso en África, pudo haber contado muchas historias al respecto. Un día llegó a verme en su Jeep Volkswagen, decorado con ratas del desierto, para visitar mi 8ª escuadrilla. Lo llamó Otto, por la palabra italiana para el número 8, en recuerdo de sus 8 aviones aliados derribados en un solo día. Luego, después de una charla, una taza de café dulce y un vaso de doppio Kümmel italiano, volvió a subir a su Kübel, condujo directamente hacia mi tienda y la aplastó por completo, para luego irse sonriendo. Pero eso solo eran bromas inofensivas entre los gladiadores modernos de la Segunda Guerra Mundial, para quienes también aplicaba esa frase. Supuestamente, sus homólogos romanos decían esa frase al entrar a la arena, dirigiéndose al gobernante. Ave César, morituri te salutant. Salve César, los condenados a muerte te saludan, porque para entonces
El gran chico de Berlín se había convertido en un joven serio que en África había desarrollado su propio programa de entrenamiento personal. Al final de ese proceso, el piloto de combate Jochen Marsella se encontraba con habilidades superiores. Así, al acostumbrar sus ojos al fuerte sol del desierto, podía detectar aviones enemigos antes que sus compañeros y al entrenar los músculos de sus piernas y abdomen, podía soportar fuerzas G más altas durante más tiempo que los demás. Gracias a su capacidad extrema para maniobrar rápidamente y dejar atrás a los aviones enemigos, se volvía invisible para los pilotos contrarios, y con su método de disparo a muy corta distancia, logró un récord increíble. Casi nunca usaba su mira, sino que en cuestión de segundos disparaba una ráfaga al objetivo que pasaba volando por delante. Había calculado que sus proyectiles, al disparar una breve ráfaga desde esa posición, impactarían el motor y la cabina del objetivo. Y también había perfeccionado muchas veces este método de apuntar poco ortodoxo en los aviones de sus compañeros. Por supuesto, sin disparar. Pero ni siquiera pudo explicar cómo logró esos derribos. En promedio, solo necesitaba 15 disparos para derribar un avión. El entonces teniente Friedrich Körner, quien voló con Marsella y más tarde fue general de división en la Fuerza Aérea Federal, describió así a su camarada. Todos sabían que nadie podía con él, nadie podía hacer lo mismo. Algunos pilotos lo intentaron, como Stahlschmidt, Gustav Rodel y yo. Marsella era un artista, él estaba arriba y nosotros abajo. Johannes Steinhoff probablemente no estaba del todo equivocado al afirmar que su especie de traslado disciplinario de Marsella convirtió al buen piloto de combate Hans-Jacker Marsella en uno sobresaliente, y Steinhoff opinaba que fue la falta de chicas, bares y distracciones de ese tipo lo que le permitió concentrarse en la guerra. Además, Marsella, aquí a la derecha con el corresponsal de guerra teniente Fritz Deppmann, también era totalmente apolítico, como la mayoría de su generación en el frente. En febrero de 1942, Marsella se comprometió con Annelies Cooper y decoró su tienda con fotos de ella. A finales de año quería casarse con la maestra y cantante berlinesa, que aquí está de visita con su madre, Annelies. Cooper estuvo casada desde el 31 de marzo de 1939 con el editor musical argentino César Renato Bajá. El matrimonio terminó el 12 de septiembre de 1940, después de la muerte de Marsella el 28. El 28 de diciembre de 1944 se casó con un tal Martin Stefani, quien era el asesor musical en la oficina principal de liderazgo de las SS y, después de la Segunda Guerra Mundial, director de la Academia de Música del Noroeste de Alemania en Detmold. El 1 de abril de 1942, Hans-Jacker Marsella fue ascendido a teniente primero con efecto retroactivo al 8 de mayo de 1940. Aquí a la izquierda con el mariscal de campo Rommel el día 1. Desde el 19 de septiembre estuve con el mariscal Kesselring como el capitán más joven de la Luftwaffe. Después, desde el 24, en agosto de 1942, había designado a un cabo sudafricano negro prisionero de guerra en Tobruk, Matthew P. Letulu, llamado Matías, como su asistente personal, bajo su protección personal. Por supuesto, esto también fue aceptado por sus compañeros de escuadrón después de la muerte de Marsella. En los pocos meses de su tiempo de servicio, Marsella había superado el récord de su Hans Arnold Stahlschmidt, quien murió el 7 de septiembre de 1942 en El Alamein. Logró 59 victorias en solo 5 semanas, casi igualándolo. Pero Marsella estaba física y mentalmente muy afectado por la presión del ritmo frenético y la lucha constante contra la superioridad material de los aliados. En ese momento, la fuerza de los cazas alemanes era de apenas 112 aviones, de los cuales solo 65 estaban operativos frente a unos 800 aviones ingleses después de su última misión de combate el 26 de septiembre, en la que logró 7 victorias aéreas. Estaba tan exhausto que sus manos temblaban incontrolablemente y estaba al borde del colapso. Por eso, Eduard Neumann le prohibió volar durante unos días como descanso,
Pero luego llegó el día 30 de septiembre de 1942. Ese miércoles, la vida de Marsella llegó a su trágico final. Después de que su Bf-109G amarilla se incendiara y la cabina se llenara completamente de humo, Jochen Marsella saltó desde varios cientos de metros de altura a las 11:45, pero fue golpeado por el timón en el pecho y la cadera, y probablemente ya en ese momento resultó mortalmente herido. Además, su paracaídas no se abrió, por lo que cayó desde varios cientos de metros de altura. El vehículo en el fondo muestra el lugar del accidente del capitán Marsella. Eso ocurrió a unos 7 kilómetros de Sidi Abdelrahman, en Egipto, donde en 1989 antiguos compañeros de escuadrón de Marsella, en presencia del gobierno egipcio, renovaron la pirámide conmemorativa que se había construido durante la guerra y que se creía perdida. Al principio, los restos mortales de Marsella fueron recuperados por soldados de las unidades de mando del Regimiento de Granaderos Panzer de Darmstadt 115 que estaban estacionados en esa zona. Después, el capitán Ludwig Francisquet, su comandante de escuadrón, los llevó de vuelta al aeródromo de campaña. Después ocurrió ante el alto mando de la Luftwaffe en África. El mariscal de campo Albert Kesselring, al frente a la izquierda, fue enterrado en el cementerio militar alemán en Derna, Libia, en el marco de una ceremonia en la que participaron el escuadrón y también muchos compañeros aviadores italianos. Después de la guerra, Jochen Marsella fue trasladado a Tobruk al monumento conmemorativo del Afrika Korps y allí fue enterrado. En la tumba familiar en Schöneberg, Berlín, esta placa lo recuerda. Tras su muerte, sus compañeros de la primera escuadrilla quedaron tan conmocionados que no combatieron por casi un mes. Ya había sido, después de Hans Arnold Stahlschmidt, la segunda gran pérdida que había hecho que los soldados experimentados en combate se sintieran inseguros. Si uno observa la corta vida de Marsella como un exitoso piloto de caza, surge la pregunta de si una personalidad tan belicosa como la suya habría sobrevivido a la guerra. En algún momento, la constitución del fumador empedernido probablemente ya no habría aguantado, lo cual ya se había mostrado después de las últimas misiones con el temblor incontrolable. A esto se sumaba, además de su talento, la habilidad de disparar con éxito desde ángulos imposibles. Que al final fuera demasiado impetuoso e impaciente, tal vez también estaba impulsado por un deseo de muerte, como el que a menudo se encuentra en los deportistas extremos. Un buen psicoterapeuta seguramente podría explicar cualquiera de estas conductas. Eso también podría estar ligado a la misteriosa muerte de su hermana mayor el 2 de enero de 1942, con quien tenía un fuerte vínculo. Sin embargo, en su acta de defunción consta que fue encontrada muerta en su departamento en Berlín y que la causa de la muerte era desconocida. El acta de defunción pudo haber sido falsificada, ya que Ingeborg, al momento de su muerte, estaba con un oficial extranjero y la familia noble de su esposo estaba casada. No él. Cuando Hans Joachim Marsella se enteró de las circunstancias de la muerte de su hermana, a quien siempre había visto como un ejemplo de virtud, se dice que quedó visiblemente deprimido y abatido. Si se compara a Jochen Marsella con Erich Hartmann, quien también fue condecorado con los diamantes y es el piloto de caza más exitoso en la historia de la guerra aérea, con 352 derribos confirmados, siempre evaluaba la situación y si la veía prometedora, lanzaba su ataque. Pero si se observa el destino de muchos otros pilotos de élite de la Luftwaffe alemana que murieron durante la guerra, ¿habría Marsella sufrido un destino similar si hubiera tenido que enfrentarse a la abrumadora superioridad de los aviadores aliados a partir de 1943? Al final, la proporción era de 20-1. ¿Y si hubiera sobrevivido? Como Hartmann, quien después de 10 años en cautiverio soviético, ingresó en 1956 a la nueva Fuerza Aérea como mayor, probablemente le habría ido de manera similar en la Bundeswehr de tiempos de paz que al temperamental Hartmann, a quien le hicieron la vida imposible hasta que él mismo, el 30 de septiembre de 1970, renunció al servicio. Pero habrían desaparecido en el olvido
todos los responsables de la defensa nacional de aquel entonces, después de su jubilación, existe sobre Bobby Hartman el bestseller Traigan a Hartman del cielo, y en 1957 llegó a los cines la exitosa película alemana La estrella de África sobre Jochen Marseille, que fue tan exitosa precisamente porque los críticos que unos años antes elogiaban con entusiasmo la propaganda nazi, la destrozaron públicamente. Pero como ya había dicho Johann Wolfgang von Goethe en un poema sobre la labor de los críticos, maldito sea 1000 veces, mátenlo como a un perro, es crítico.